Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 17 de marzo en el que les ofrecemos en estos próximos minutos nuestro habitual repaso a la actualidad religiosa de estas jornadas, tiempo de información que nos llevará como siempre hasta Toledo y la Santa Misa a partir de las 9 de la mañana. Tiempo de actualidad eclesial, la que hacemos aquí en Iglesia Noticia, gracias a Óscar Gómez en el control de sonido y a Nacho de Gamón y Amparo Latre en la redacción y producción, y con los siguientes titulares. El miércoles se cumplió el 6º aniversario de la elección del Papa Francisco, que esta semana ha participado en los ejercicios espirituales de la Curia Romana. En torno a la fiesta de San José se celebra el Día del Seminario, este año con el lema El Seminario, Misión de Todos. El cardenal australiano George Pell ha sido condenado a 6 años de prisión por 5 delitos de pederastia. El cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, se reunió el jueves con los dirigentes de la Asociación Infancia Robada de afectados por casos de abusos a menores. El obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte, considera que el clero vasco fue excesivamente escueto en su condena del terrorismo y apoyo a las víctimas. El Santuario de la Santa Faz de Alicante celebra hoy el 530 aniversario del Milagro de la Lágrima. Ante las próximas elecciones europeas, Justicia y Paz Europa pide combatir las desigualdades, cuidar el medio ambiente y detener el mercado irregular de armas. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Habemus Papa, eminentissimum, ac reverendissimum Dominum Georgium Marium, Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Bergoglio. I miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. El próximo martes será el aniversario del comienzo del pontificado y el pasado miércoles 13 de marzo se cumplían 6 años de la elección del Papa Francisco tras la histórica renuncia de Benedicto XVI. Era Jorge Mario Bergoglio, jesuita argentino y hasta entonces cardenal arzobispo de Buenos Aires, como acabamos de escuchar, casi venido desde el fin del mundo. Desde el primer momento comunicó al mundo sus preferencias por los pobres, los refugiados, la familia y la ecología, con la prioridad en las periferias del mundo, la sinodalidad y una iglesia hospital de campaña y en salida. Quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera, quiero que la iglesia salga a la calle, quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la Iglesia no puede ser una ONG. ¿Ah? Este 6º aniversario del pontificado ha coincidido con los habituales ejercicios espirituales del Papa y de la Curia Vaticana en un año 2019 que Francisco afronta con 82 años, con una agenda cargada de viajes apostólicos, con la credibilidad de la Iglesia cuestionada por los casos de pederastia y con la puesta al día de la Iglesia con esa reforma de la Curia. Nos vamos ya a Roma con la crónica de la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenos días. Buenos días. Aunque en el 6º aniversario de la elección de Francisco era jornada festiva en el Vaticano, se notaba que el Papa estaba fuera de Roma. Sus colaboradores más cercanos, que han compartido con él estas jornadas de retiro en Aricia, tuvieron la ocasión de felicitarlo. En nombre de todos, el prefecto emérito de la Congregación para los Obispos, el cardenal Giovanni Battista Re, tomó la palabra antes de la misa para recordarle que se sentían muy cerca de él con gran afecto y con sincera devoción. Francisco arranca ahora su 7º año como pontífice con numerosos viajes. El primero será a Loreto, donde el lunes 25 firmará el documento fruto del sínodo dedicado a los jóvenes. A nivel internacional, su próximo destino será Marruecos, el 30 y 31 de marzo, al que seguirá Bulgaria, Macedonia y Rumanía. Y aunque todavía no se ha confirmado, está previsto que el Papa viaje a Madagascar y a Mozambique y en noviembre a Japón, cuyos detalles ha adelantado esta semana la Conferencia Episcopal de este país. Por delante queda formalizar el histórico acuerdo con China, la nueva constitución de la reforma de la Curia y la publicación de un documento dedicado a los abusos sexuales, resultado del reciente encuentro celebrado en el Vaticano. Y en octubre, no olvidemos, tendrá lugar un nuevo sínodo dedicado en esta ocasión a la población que vive en la Amazonia. No dejamos Roma porque desde allí nos llega el comentario de Antonio Pelayó con su balance de estos 6 años. Buenos días, Antonio. Buenos días. Algunos consideraron que sería un pontificado breve con un papa como de transición. Pues bien,
Han pasado 6 años y con la ayuda de Dios nada indica que estemos cercanos a un periodo de sede vacante. Bergoglio sigue desconcertando a derechas e izquierdas y mantiene firme el timón de la barca de la Iglesia con un rumbo que marca la reforma y la purificación como metas. En este sexenio ha conseguido ultimar un proyecto de renovación de la Curia romana que simplifica sus estructuras, elimina el carrierismo y la pereza como sistemas de funcionamiento y, sobre todo, cambia el esquema de la Iglesia desde una visión piramidal a una sinodal. Otra reforma, aún no consolidada al 100%, pero decididamente en marcha, es la de las finanzas vaticanas. Los escándalos son cada vez menos numerosos y de menor entidad, y sus responsables castigados o expulsados sin contemplaciones. En el frente de la lucha a la pederastia clerical se han dado pasos definitivos. La tolerancia cero ya no es un deseo o una orientación, sino una norma obligatoria para todos, sin excepción, cardenales y obispos incluidos. Había dicho que viajaría poco y este año visitará 10 países en los 4 continentes con poblaciones religiosamente muy plurales y regímenes políticos muy diversos. Un balance, desde luego, no cerrado y no exento de críticas que a Francisco ni le molestan excesivamente ni le apartan sobre todo de sus objetivos, convencido de que solo a Dios rendirá su cuenta definitiva. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Volveremos más tarde a contarles otras noticias de la actualidad internacional. Aquí en España, en torno al 19 de marzo, fiesta de San José, se celebra el Día del Seminario, aunque en las comunidades autónomas en las que no es festivo, tiene lugar en este domingo más cercano, el 17 de marzo. En esta ocasión con el lema El Seminario, Misión de Todos, del que nos habla el secretario de la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades, Sergio Requena. El lema de este año apela lo primero a la responsabilidad de la pastoral vocacional, ¿no? Y a considerar que las vocaciones pues no son cosa de especialistas, sino es responsabilidad de toda la comunidad cristiana. Son un regalo para toda la comunidad cristiana y requieren que en ese proceso de discernimiento, madurez y acompañamiento pues estemos todos involucrados. Así lo recuerda la nueva ratio al hablar de la responsabilidad en la formación de los seminaristas, donde recuerda que están todos involucrados, la comunidad, la familia, por supuesto los formadores del seminario, el obispo, y todos nos tenemos que sentir de esa manera. Sergio Requena considera que la tendencia de los últimos años invita a la esperanza en los nuevos candidatos al sacerdocio, con las cifras que ahora nos recuerda en los seminarios mayores y menores de España. De mayores estamos en los 1.203 y en menores en los 918. Esta cifra es un poco más baja que la del anterior, pero viendo, digamos, cómo han ido estos 10 últimos años, digamos que estamos en números similares. Unos años baja un poco, otros años sube un poquito. Lo que sí que se deja notar pues es el aumento de las ordenaciones sacerdotales. Este año han sido 135 seminaristas los que han sido ordenados sacerdotes, comparándolos con el año anterior, pues 26 más, un 24% más de ordenaciones sacerdotales. Yo creo que son números que nos hablan de la urgencia, de la necesidad, pero que también nos invitan a la esperanza, ¿no? El seminario cumple pues una tarea muy importante, que es acompañar ese discernimiento, y a veces, bueno, pues los chavales descubren que no es su camino y pues bendito sea Dios. Y en otros, pues la Iglesia confirma, reafirma ese camino y pone pues todo su empeño y todos sus medios para que eso pueda seguir adelante. De los 1.203 aspirantes al sacerdocio, Madrid está a la cabeza en número de seminaristas con 172 y le siguen Toledo con 67, Valencia y Sevilla con 63, Cartagena con 60, Córdoba con 58 y Alcalá de Henares con 45. Más de un centenar de personas, entre obispos, vicarios, arciprestes, rectores de seminarios y delegados de pastoral juvenil y vocacional, han participado en la localidad vallisoletana de Villagarcía de Campos en un nuevo encuentro de la Iglesia en Castilla. En esta ocasión, sobre el desafío de la pastoral vocacional para las iglesias particulares. COPE Valladolid, Carolina Tabanera, buenos días.
Buenos días. El encuentro se ha celebrado este año bajo el lema Hacia una renovada pastoral de las vocaciones al sacerdocio ministerial, con el propósito de convertirse en impulso y aliento de la pastoral juvenil vocacional en las iglesias particulares, lo que en nuestros días, según los prelados, constituye un extraordinario desafío y más en comunidades tan despobladas como Castilla y León. Una reunión anual que se estableció para generar una conciencia de comunidad en la Iglesia castellana y marcar unas orientaciones pastorales comunes para todas las diócesis participantes, en la que a lo largo de estos 38 años se han tratado diversas materias como la enseñanza, las unidades pastorales, la catequesis, la liturgia o el patrimonio cultural. Es el foro más antiguo de la Iglesia en Castilla, el encuentro de referencia para otros tantos que se celebran en los distintos ámbitos. En Vitoria, la Universidad del País Vasco ha celebrado unas jornadas sobre la Iglesia ante la violencia de ETA que clausuró el obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte. En su autocrítica sobre el papel de la Iglesia ante ETA, reconoció que el clero vasco fue excesivamente escueto en su condena del terrorismo y el apoyo a las víctimas. COPE Vitoria, Elisa López, buenos días. Buenos días. En su intervención, el obispo emérito de San Sebastián ha señalado que en el papel de la Iglesia durante el terrorismo de ETA hay más claros que oscuros. Monseñor Juan María Uriarte ha defendido que la comunidad eclesial condenó los atentados y estuvo cerca de las víctimas, pero quizá no con la intensidad necesaria. Uriarte ha reconocido que la respuesta de los pastores al sufrimiento de los damnificados del terrorismo fue escueta y tardía, aunque señala que nadie estuvo a la altura. Me parece que la sensibilidad y la movilización de la mayoría de la comunidad cristiana quedó durante años por debajo de los requerimientos del Evangelio. Fue deficitaria y sobre todo tardía. Es verdad que este despertar fue tardío en toda la sociedad. Nadie estuvo a la altura de vida. En su opinión, el hecho de que algunos pastores reprobaran los delitos cometidos en la lucha antiterrorista le ha valido a la Iglesia vasca el injusto San Benito de equidistante. Con estas reflexiones ha clausurado las jornadas a las que han asistido el etarra arrepentido Joseba Urrosolo Sistiaga y una de las hijas del socialista asesinado por ETA, Fernando Buesa. Las reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús visitan estos días Alicante en el marco de la celebración del año jubilar del Santuario de la Santa Faz, que coincide con el 530 aniversario del conocido como Milagro de la Lágrima, que se celebra este domingo. Nos vamos hasta Alicante. Carlos Cuenca, buenos días. Buenos días. Un día grande en Alicante. Tiene lugar la misa jubilar en el marco del 530 aniversario del Milagro de la Lágrima, del Milagro de la Santa Faz, que se celebra hoy. Con motivo de este aniversario están en Alicante las reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús, una de las santas más universales y la más joven doctora de la Iglesia. De hecho, las puertas del monasterio alicantino no cierran a mediodía y cientos de fieles están visitando las reliquias en unos días repletos de actos. Momentos grandes para Alicante y para la Santa Faz. El capellán del monasterio es José Luis Casanova. Va recorriendo el mundo con un mensaje, y el mensaje es que la esperanza es posible en el camino del amor misericordioso de ese rostro de Jesucristo en su Santa Faz. Queremos dar la posibilidad de que todas las personas que quieran puedan acercarse a esta santa que ella misma dijo que quería pasar su cielo haciendo el bien en la tierra. Una multitud de encuentros para que todos podamos experimentar esta misericordia de Jesucristo a través de esta santa. Esperamos que muchos puedan acercarse, porque además es el único sitio en España desde el 2003 que recorrió 40 diócesis, solo va a estar en España, en Alicante. Hoy a las 11:30, Santa Misa Jubilar, presidida por Monseñor Jesús Murgui, el obispo de la diócesis de Orihuela Alicante. Será uno de los momentos álgidos de estos días, pero no el único. Atrás queda un fin de semana en el que la comunidad religiosa alicantina se ha volcado con la visita de las reliquias de Santa Teresa del Niño Jesús. La Santa Sede ha concedido un año jubilar a Barbastro por los 400 años de la procesión general del Santo Entierro. La Junta Coordinadora de Cofradías ha preparado un amplio programa conmemorativo con actos litúrgicos, religiosos y culturales a partir del próximo 28 de marzo. COPE Barbastro, hasta en las 10. Buenos días. Buenos días. La diócesis de Barbastro-Monzón vivirá un año jubilar extraordinario con motivo del 400 aniversario de la procesión general del Santo Entierro de Barbastro. Un acontecimiento de gracia, en palabras del obispo diocesano Ángel Pérez, que concelebrará el próximo día 31 de marzo la Eucaristía de apertura del jubileo, acompañado del obispo emérito Alfonso Milián y del que también fuera obispo de esta diócesis, el cardenal Juan José Omeya. Barbastro se transforma y es la calle un templo donde se visibiliza realmente
el misterio más grande de amor que la humanidad haya podido vivir. Durante este jubileo, del 28 de marzo de 2019 al 28 de marzo de 2020, se concederá la indulgencia plenaria con las condiciones acostumbradas de confesión, comunión y oración por el Papa a aquellos fieles cristianos que asistan a la Eucaristía de apertura o a las celebraciones litúrgicas de Jueves Santo, Viernes Santo y Vigilia Pascual en la Catedral y las iglesias de San Francisco y San José de Barbastro. La Junta Coordinadora de Cofradías de la Semana Santa barbastrense ha preparado un amplio programa de actividades. Los preliminares ya están en marcha con la exposición 75 años del Paso del Santo Sepulcro, 75 años del resurgir de la Semana Santa de Barbastro. El cardenal Ricardo Blázquez, presidente de la Conferencia Episcopal, se reunió el jueves con el presidente y vicepresidente de la Asociación Infancia Robada de Afectados por Casos de Abusos en la Iglesia. En el encuentro le presentaron un documento con sus reivindicaciones, muchas de las cuales coincidirán con el Vademecum que en breve enviará el Vaticano para su aplicación en todo el mundo. El presidente de Infancia Robada, Juan Cuatrecasas, hizo un balance positivo del encuentro y de la acogida a sus reivindicaciones. Sí, bastante receptivo en todo lo que le hemos dicho. No ha habido compromisos de actuación. Se remite al Vademecum, que él considera de obligado cumplimiento, porque no va a ir ya con propuestas, sino va a ir con medidas concretas. Escepticismo, cuando veamos hechos podremos empezar a pensar en un voto de confianza. Entre sus peticiones está la investigación de los casos hasta los años 60, aunque hayan prescrito, la creación de una oficina de atención a las víctimas, coordinación de la investigación y prevención en las diócesis y congregaciones religiosas con una monitorización externa, una política de transparencia con acceso a la documentación y ayudas para el tratamiento, la atención y el acompañamiento a las víctimas. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. El seminario Misión de Todos. La vocación es un regalo. Las familias, las parroquias y toda la sociedad debemos acompañar a los jóvenes que sientan esta llamada. El seminario Misión de Todos. El 19 de marzo, día de San José, oremos por los jóvenes que quieren ser sacerdotes, por el bien de todos, por una iglesia viva. Tiempo ahora para la actualidad internacional. El cardenal australiano George Pell ha sido condenado a 6 años de cárcel por 5 delitos de pederastia. Deberá cumplir 3 años y 8 meses de la condena antes de pedir la libertad condicional, lo cual podría hacer a partir de octubre de 2022. Mientras tanto, en el Vaticano, con menor actividad de la habitual por los ejercicios espirituales del Papa y de la Curia, se ha presentado el nuevo sitio de Internet de la Guardia Suiza. Roma, Eva Fernández. Sí, ya ayer sábado el Papa retomó su jornada habitual de audiencias con fuerzas renovadas y hoy le escucharemos asomarse a la ventana para el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, en una semana en la que la Guardia Suiza Pontificia ha estrenado su nuevo sitio web que proporciona información sobre todos los temas relacionados con el ejército más pequeño del mundo, vídeos relativos a su historia e incluso se reflejan los avances tecnológicos en los que ahora está inmersa. Por ejemplo, una de las grandes novedades son los cascos hechos con impresoras 3D. El material es más ligero y se tardan solo 14 horas en fabricarlos, mientras que los antiguos cascos de metal requerían 130 horas de trabajo y además eran mucho más pesados. En esta nueva página web hay que estar atentos al día 20 de cada mes, en el que se publica un vídeo que muestra cómo es la vida de los reclutas, desde cómo se emplea el tiempo libre a la vida en común, clases y entrenamientos. Cada 6 de mayo los nuevos reclutas juran fidelidad en el Vaticano, una ceremonia muy simbólica en la que los soldados prometen proteger al Papa en su día a día. Justicia y Paz Europa ha señalado las prioridades de acción para el Parlamento Europeo ante las próximas elecciones. Pide, entre otras cosas, combatir las desigualdades, cuidar el medio ambiente y detener el mercado irregular de armas. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero, buenos días. Buenos días. Se trata de un pequeño decálogo en el que se ponen de manifiesto las enormes desigualdades que hay ahora mismo en el seno de la Unión Europea. Un proyecto común, pero donde los países avanzan a velocidades totalmente diferentes. Justicia y Paz pide que se acabe con el despilfarro de alimentos, uno de los grandes problemas a los que se sigue enfrentando nuestro continente. Le preocupa especialmente las exportaciones de armas a zonas de conflicto. Según datos de la propia organización, la venta de armas no deja de crecer. Ha aumentado un 10% en los últimos años y en la actualidad representa casi el 25% de todas las exportaciones de armas en el mundo. Es de hipócritas rasgarse las vestiduras frente a las guerras cuando al mismo tiempo hacemos negocio con ellas. Justicia y Paz de cara a las próximas
próximas elecciones europeas, pide también que se respeten los derechos humanos y que se cuide el medio ambiente. Son cuestiones evidentes, pero que desgraciadamente están instaladas en muchos países de la Unión Europea. Este es el compromiso que le piden a los futuros eurodiputados para una Europa que todavía atraviesa enormes dificultades. Los obispos alemanes han tratado sobre la protección de menores en la Iglesia durante la asamblea plenaria celebrada esta semana, en la que han concretado algunas medidas que nos recuerda la corresponsal de COPE en Berlín, Rosalía Sánchez. Algunas conclusiones de la Conferencia Episcopal Alemana son, por ejemplo, una solicitud de reforma del derecho canónico para que los sacerdotes implicados en casos de abusos sean retirados directamente por la Iglesia local, sin que el proceso tenga que pasar por Roma, lo que ralentiza demasiado o permite a los autores seguir en contacto con niños y da la impresión a la opinión pública de que no se está haciendo nada. También han llegado a conclusiones sobre las indemnizaciones a las víctimas. Allí donde el sacerdote en cuestión haya fallecido, el obispado se hará cargo, pero el principio debe ser claro. Los autores deben responsabilizarse de lo que han hecho también en este aspecto. El obispo de Trieste y encargado de la Comisión de Abusos, Stefan Ackermann, ha hablado también de tribunales disciplinarios y de un servicio de mediación para que las víctimas acuerden indemnizaciones con los autores. Los obispos de Panamá invitan a un voto responsable y consciente en las elecciones del próximo 5 de mayo. Apelan a la obligación ética y moral de elegir a los mejores para construir un país solidario, fraterno, justo y equitativo, con transparencia y rendición de cuentas. Corresponsal en Centroamérica, Yaiza Santos. A ritmo de salsa y con el lema por un voto responsable y consciente, los obispos panameños han decidido convocar a sus compatriotas a las urnas mediante un spot publicitario, algo muy poco habitual en el seno de la Iglesia. Monseñor Pedro Hernández, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Panameña, explica a la COPE que se les ocurrió la idea al comprobar la apatía por la política que existe entre los jóvenes. La democracia no es la abstención, sino el hecho de decir yo voto por la persona que realmente veo que suficientemente me va a sacar adelante y no tanto por sentimentalismo, ¿no? Sin ánimo partidista mandan un mensaje muy claro. Se hace un llamado de atención a la población para que sea consciente de que si nosotros después nos quejamos por el tipo de gobernantes que tenemos, es que nosotros no hemos hecho lo que teníamos que haber hecho por el medio de las votaciones. Panamá fue precisamente la sede de la última Jornada Mundial de la Juventud, donde el Papa Francisco animó a los jóvenes a sentirse parte del ahora, del ya, no solamente del futuro. Por un voto responsable y consciente. Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Panameña. Los obispos argentinos reunidos esta semana en asamblea plenaria han analizado la protección de los menores en la Iglesia y la sociedad en línea con el reciente encuentro convocado por el Papa en el Vaticano. Corresponsal Ernesto Coco. Hola, buenos días. Esta asamblea plenaria del episcopado argentino, que desde el pasado lunes ha reunido a obispos de toda Argentina, ha sido diferente. Tras 10 años de la última visita a los umbrales de los apóstoles Pedro y Pablo y dar cuentas al Papa sobre el estado de sus diócesis, los prelados ultimaron detalles para la próxima visita ad limina, que se llevará a cabo entre el 28 de abril y el 18 de mayo, lo que constituye un momento de profunda renovación espiritual y pastoral en el encuentro con el Papa Francisco. Durante estos días de reflexión, la Iglesia argentina ha dado un claro y profundo mensaje hacia adentro mismo de la Iglesia, en concordancia con el malestar social sobre los abusos de menores. En una fuerte homilía ante más de un centenar de obispos, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Óscar Ojea, ha denunciado que los abusos sexuales son también abusos de conciencia y siempre parten de un abuso de poder en el sentido más amplio, y que han contribuido a crear una actitud de rabia y enfado en muchos fieles. En una línea de autocrítica, Monseñor Ojea instó a los obispos de todo el país a no encubrir ni de lejos una denuncia que amerite una investigación para proteger a los menores y a los adultos vulnerables. Esto, dijo, es importante, esencial y urgente, pero no basta, porque estamos llamados a ir más allá y a hacer un profundo examen de conciencia y reconocer nuestros pecados. Viajamos ahora en Iglesia Noticia hasta Filipinas, donde varios sacerdotes han denunciado amenazas de muerte por criticar la guerra sucia del presidente Duterte contra la droga, que ha costado ya miles de vidas. Corresponsal en Asia, Pablo Díez. 3 sacerdotes filipinos han denunciado esta semana públicamente las amenazas de muerte que están recibiendo por oponerse a la guerra sucia contra la droga lanzada por el presidente
presidente Duterte. Se suman así a la denuncia similar que hizo hace 2 semanas un obispo de Filipinas. Los 4 aseguran haber recibido mensajes amenazantes en sus teléfonos móviles desde que el controvertido presidente del país, Rodrigo Duterte, aseguró en diciembre que era mejor matar a los curas de la Iglesia Católica porque eran unos idiotas y no servían para nada. Dentro de sus insultos constantes, Duterte ha puesto en el punto de mira a la Iglesia Católica, muy influyente en Filipinas, por oponerse duramente a su guerra sucia contra la droga, que en casi 3 años ha cobrado más de 4.000 vidas, sobre todo de camellos y yonkis de poca monta, asesinados en ejecuciones extrajudiciales por la policía y por escuadrones de la muerte. Nuestros compañeros de La Linterna han viajado hace unos días a Siria, donde han conocido de cerca el trabajo que realiza la Iglesia en el acompañamiento a los cristianos que viven en el país tras los años de guerra y violencia del Daesh. Allí estuvo Rubén Corral. Ili tiene 30 años y en el Valle de los Cristianos, a pocos kilómetros de Homs, todo el mundo le conoce. Es el director del Centro de Ayuda de San Pedro, que directamente depende de ayuda a la Iglesia necesitada. Sus padres tienen éxito en Estados Unidos, pero él y su hermana decidieron quedarse en Siria para ayudar a los que más lo necesitan. Nosotros hacemos prácticamente todo. Ayudamos a las familias desplazadas, les damos comida, medicamentos, pagamos su alojamiento. También vamos a visitarlas a sus casas para ver qué necesidades tienen y de qué manera nosotros les podemos ayudar en todos los aspectos de la vida. Ili ayuda a personas como Rasha. Tiene 29 años, 2 niños y es viuda. Su marido murió víctima de los bombardeos. Se quedó sola y sin nada, pero gracias a ayuda a la Iglesia necesitada salió adelante. Después de la muerte de mi marido y del accidente no tenía ni un sitio donde vivir con mis 2 hijos, pero gracias a la ayuda de la gente tengo mi propia casa. La ayuda para mis hijos. Madja y Ghassan son un matrimonio que ronda los 60 años. Viven en un apartamento con una habitación que sirve de salón, de comedor, de cocina, de almacén y que paga el centro de ayuda de la Iglesia Católica. Madja nos recibe con una sonrisa, pero viste de riguroso luto. Lleva colgado un rosario y una cadena con la foto de su hijo. Un francotirador le reventó la cabeza. Mi hijo murió, perdimos mi casa, perdimos todo y fuimos desplazados. Ili, Rasha, Madja, Ghassan son algunos de los nombres de las personas que reciben ayuda en Siria. Las cifras son frías, pero significativas en este caso. Desde que comenzara la guerra hace 8 años, Ayuda a la Iglesia Necesitada ha destinado casi 30 millones de euros para más de 700 proyectos en todo el país. Quique Figaredo, lleva 34 años como misionero, actualmente como prefecto apostólico de Batabang, donde continúa su trabajo de ayuda a los jóvenes afectados por los daños de las minas antipersona que desgraciadamente abundan en Camboya. Este jesuita nos ha acercado una vez más a la labor de la Iglesia en aquel país con la cruz de Camboya que representa a Cristo sin una pierna. Que los sufrimientos nuestros aquí, de los discapacitados, de las personas que tienen una diversidad funcional, que también se unen al sufrimiento de Cristo para la salvación, ¿no? Y también, si somos todos el cuerpo místico de Cristo, si somos todos los brazos y el corazón y la cabeza, en este Cristo falta algo. Y falta algo por falta de entendimiento, por la guerra, por el odio, por la falta de trabajo por la paz. Y entonces este Cristo también nos misiona. En Camboya nos misiona a trabajar por la paz, a construir un país reconciliado, ¿no? Y creo que para la Cuaresma es bueno, pues nos inspira, ¿no? Porque para construir un mundo mejor, un mundo más cerca del Señor sufriente hoy, nos pide un poco de conversión. El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, reflexiona en su carta pastoral de este domingo sobre la celebración del Día del Seminario. Etimológicamente, la palabra seminario significa lugar donde crecen las semillas, semina en latín. Dentro del ámbito de la Iglesia es el espacio donde se acogen y acompañan las semillas de la vocación sacerdotal en un clima de familia para que, poco a poco, vayan brotando futuros servidores de Dios y de la comunidad. Hoy es el día en el que los cristianos tomamos conciencia de una manera particular de la importancia del seminario. Rezamos con intensidad por las vocaciones al sacerdocio y colaboramos económicamente para su sostenimiento. El seminario, misión de todos, es el lema del Día del Seminario de este año. El seminario es una misión de las familias, porque muy a menudo las vocaciones nacen en el seno de una familia que comprende y acompaña al joven llamado a ser sacerdote. Terminamos así el informativo Iglesia Noticia, programa 1611 en este domingo 17 de marzo de 2019. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo y después la Santa Misa. Un saludo de Faustino Catalina.